a una persona joven. Pueden haber personas ya mayores y sin embargo son débiles en la fe todavía. Esto de débil en la fe tiene que ver con una experiencia espiritual más que por un tema de edad, ¿ya? Más que por un tema de tiempo. Recibid, o sea, estas palabras están dirigidas al que es fuerte en la fe. ¿Cuál es su actitud? Recibid, recibid. Esa palabra recibid tiene que ver así como aquel que recibe a un huérfano, recibe a alguien que necesita ayuda, contención. En ese sentido, recibid al débil en la fe. Pero ojo, no para contender, no para contrastar mi madurez con su debilidad. No, porque eso humilla, confunde. Recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. ¿Vale? Es decir, el fuerte en la fe debe guiar a la verdad al débil por la persuasión, por el amor, por la paciencia, por la perseverancia y no por el contraste de opiniones, no en base a discusiones. Yo tengo que persuadir, no convencer mediante una discusión. Yo tengo que persuadir mediante una conversación amistosa, ¿vale? Porque uno cree que se ha de comer de todo. Quiero aclarar algo antes de seguir leyendo. Este capítulo no está hablando de ninguna dieta alimenticia. Este capítulo no está hablando de algún régimen alimenticio. Pablo usa el ejemplo del comer o el beber a modo de ejemplo, simplemente para enseñarnos la relación entre el débil en la fe y el fuerte en la fe, ¿vale? Y él toma como ejemplo el tema de los alimentos, pero el capítulo no nos está hablando sobre alguna dieta específica. El capítulo no habla sobre comidas y bebidas, no está hablando de doctrina. El capítulo no está hablando de la relación entre el débil en la fe y el fuerte en la fe. ¿Ok? Y él toma como ejemplo esto de comer. Así que cuidado con eso. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. ¿Ok? Pablo está haciendo un contraste acá entre aquel que ha decidido voluntariamente y por sus convicciones y por la luz que tiene, bueno, alimentarse con legumbres, alimentos de origen vegetal. Y ya está. No tiene nada bueno ni malo en sí. ¿Ok? Simplemente es una decisión libre de unos. Pero hay otros que comen de todo. Ya está. Noten cómo Pablo inmediatamente ya empieza a hacer el contraste en que uno cree que se ha de comer de todo y otro come legumbres. Ya está. No somos todos iguales. ¿Ok? El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, en la iglesia o en la comunidad de creyentes hay personas que viven su vida en base a las convicciones que han generado, según la experiencia que han tenido, según la luz que tienen. Y no por eso vamos a condenarlas ni a juzgarlas. Juzgarlas en el sentido de emitir una sentencia, un veredicto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa persona que camina de una manera en la fe, porque acá estamos hablando de dos creyentes, uno que come y uno que no come, ¿ok? Pero ambos son creyentes, ambos han sido justificados por la fe, ambos son hijos de Dios, ambos son integrantes de la iglesia. Sin embargo, la experiencia de cada uno es distinta. Uno ha asumido, cree, y son sus convicciones, que hay que comer de todo. Otro que come legumbres, ¿vale? Ni el que come es mejor que el que no come, ni el que no come es mejor que el que come. En términos de justificación por la fe, ninguno es mayor y mejor que otro. Simplemente son decisiones personales en base a las convicciones que tenemos y a la experiencia que tenemos. ¿Vale? Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Cuando dice criado, está entrando acá en una especie de metáfora. Nosotros seríamos los criados y nuestro Señor
Nuestro amo sería nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? O Dios sería nuestro amo, ¿verdad? Y nosotros seríamos siervos. Entonces, si yo critico la alimentación de Leslie porque come de todo, ¿verdad? Estoy juzgando a un criado que es del mismo Señor. Tenemos el mismo Señor, Leslie y yo. Y sin embargo yo, como no me parece que Leslie coma de todo, pues la juzgo, ¿no es cierto? Y la sentencio, ¿verdad? Y la critico, ¿no es cierto? Bueno, Pablo dice acá, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, a un hermano. Para su propio Señor está en pie. En el caso de Leslie, por ejemplo, ¿verdad? Ante el Señor. Si ella come de todo, bueno, lo hace en base a la luz que tiene, a las convicciones que tiene, y lo hace con fe, ¿verdad? Lo hace con fe. Así que ella le rinde cuentas a Dios. Si hay alguien a quien le tiene que rendir cuentas, no es a mí, otro criado más igual que ella. A ella le tiene que rendir cuenta por lo que come a Dios. ¿Se va entendiendo? No nos corresponde a nosotros estarnos sacando los ojos y mirando la paja en el ojo, ¿vale? Cada cual rinde cuentas a Dios por las convicciones que ha generado y por la luz que tiene, ¿ok? Ok, así que, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. En este caso, estas palabras, siguiendo con el ejemplo con Leslie, ¿no es cierto? Bueno, Leslie ante su Señor está en pie. O sea, ella está en pie o está firme y rinde cuentas al Señor. Está firme. Claro, el versículo 4. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Noten qué bonito lo que dice acá. Cuando habla de que es poderoso el Señor para estar firme en caso de que Leslie caiga, porque hasta el momento Leslie camina en base a las convicciones que ha generado su experiencia espiritual. Puede estar más o menos equivocada, más o menos en la senda, pero ella lo hace con amor y de buena fe, y con fe. Y por el Señor será juzgada. Ahora, si ella está equivocada o cae producto de una convicción equivocada, porque no ha sido instruida, guiada, orientada y se ha formado ella, ¿no es cierto? Bueno, poderoso es el Señor para llevarla a la senda correcta, ¿no es cierto? El Señor tomará las medidas para poder guiarla hacia el camino correcto, ¿ok? Así que Pablo está dando a entender en este versículo que esta es una experiencia personal, ¿ok? Estoy en Romanos capítulo 14, versículo 4, ¿ok? El 5 sigue diciendo, uno hace diferencia entre día y día. Noten, ya no está hablando de la comida, que tomó como ejemplo Pablo para explicar esto del débil en la fe y el fuerte en la fe. Ahora Pablo toma el ejemplo para seguir explicando la relación entre el débil en la fe y el fuerte en la fe, pero ahora toma como ejemplo los días sagrados, los días ceremoniales, los días de fiesta que acostumbraban los judíos a observar. Entonces dice, uno hace diferencia entre día y día. Claro, recuerden que los paganos también tenían su calendario y sus días sagrados, en los cuales ellos celebraban, comían, bebían y hacían todas sus ceremonias, igual que los judíos. Entre paréntesis, los que han seguido el estudio sobre Corintios, a ver, se habrán dado cuenta que los corintios eran paganos y ellos arrastraban muchas de estas cosas respecto a las comidas y las celebraciones, ¿vale? Y el apóstol Pablo tenía que estar corrigiéndolo. De ahí el capítulo 8 de 1 Corintios que habla sobre los sacrificados a los ídolos. Ese es el contexto. Ahora Pablo toma otra vez este ejemplo porque hay algunos que han entrado en la fe de Jesucristo y sin embargo todavía están observando ciertas fiestas religiosas, ¿no es cierto? Con cierto calendario, con ciertos días sagrados, ¿verdad? Y hay otros que no. Hay otros que han alcanzado madurez y han entendido que hay fiestas que ya no son necesarias observar. Pero eso lo han alcanzado los maduros en la fe, los fuertes en la fe. Los débiles todavía arrastran costumbres, ¿verdad? Prácticas, tradiciones. Y eso tiene que irse sacando de poquitito, de poquitito, de poquitito en la medida que uno va madurando en la fe. Así que el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días.
¿Verdad? Otra vez Pablo haciendo ese contraste entre aquellos que creen que hay días de fiesta especiales, ¿no es cierto? Que hay que observar, que ciertas prescripciones ceremoniales, festivas que hay que seguir observando, ¿no es cierto? Porque su conciencia todavía lo llama o le indica que tiene que seguir guardando esas fiestas, ¿no es cierto? Porque si no hay una especie de cargo de conciencia, si no las guardo, cuando llevo toda una vida guardando la Pascua, ¿no es cierto? La fiesta de las cabañas, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones. O la misma circuncisión, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con prácticas religiosas. Hay personas que cuesta a veces dejar de practicarlas, abandonarlas. Pero eso tiene que ver, y vuelvo al contexto del capítulo 14, con la madurez en la fe. En esta vida hay cosas que tenemos que aprender, todos, pero también hay cosas que tenemos que desaprender. Y eso lo da la experiencia, el tiempo, la madurez, ¿vale? Así que en la iglesia hay débiles en la fe, aquellos que no han alcanzado, ¿no es cierto?, una experiencia madura, ¿no es cierto? Hay otros que sí son fuertes en la fe, ¿verdad? Que han entendido, entienden las cosas con una mayor profundidad. Ya manejan otro criterio, manejan otra manera de ver el mundo, ¿verdad? Ok. Voy a bajar un poquito el volumen acá, que me está justamente llamando mi hija. Justo a esta hora me llama. Ok, sigamos entonces. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pero, ¿cuál es el meollo del asunto? Vuelvo a repetir. El meollo o la sustancia del capítulo 14 no está en la comida ni está en los días. Eso lo toma como ejemplo Pablo, eso es secundario. ¿Cuál es la enseñanza que quiere entregarnos Pablo acá? Las convicciones personales, y que no son las mismas en todos los creyentes. Uno cree que se ha de comer de todo, otro come legumbre. ¿Y quién eres tú para juzgar al que no come? Y el que no come, ¿quién eres tú para juzgar al que come? El que come le rendirá cuentas al Señor, porque él cree de todo corazón que se debe comer de todo y ya está. Bueno, y el otro que come solamente legumbre, pues come para el Señor, porque él ha llegado a la convicción y al convencimiento por su experiencia espiritual de que hay que tener cierto tipo de alimentación. Y ya está. Y eso no es ni bueno ni malo en sí. Es parte de la experiencia. Ya el que no come de todo y come solo legumbre comprenderá que no habría que ser tan estricto con ciertas líneas de acción. Bueno, y el que come de todo entenderá que quizás no realmente que todo es lícito, pero no todo conviene. En fin, cada cual irá madurando en el camino, ¿vale? Pero no está en nosotros el juzgar. Juzgar quiere decir el emitir un veredicto, emitir una opinión categórica respecto a algo que si es bueno o malo. No. En el contexto de la justificación por la fe y de la experiencia espiritual que es individual, recuerden que la experiencia de la justificación por la fe es algo individual, no estamos autorizados para sopesar y juzgar la experiencia del de al lado, del hermano de al lado, del criado, como dice el texto. Cuidado con eso, al contrario. El que ha alcanzado cierta madurez debe con cariño, dice el versículo 1, recibir al débil en la fe, justamente para orientarlo, guiarlo, educarlo, formarlo, y no para estar discutiendo. No, hay que hacerlo como enseña un padre a un hijo. El versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pero miren, acá está la clave. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Vale? Hay personas que tienen ciertas creencias que son antibíblicas. Hay personas en este mundo, ya saben que si se corta la transmisión, saben el procedimiento, ¿ok? 5 o 10 segundos y vuelven a ingresar, ¿ok? De todas maneras voy a volver a enviar el link al grupo, ¿ya? Por si acaso. Bueno. Hay personas en el mundo cristiano, para ser más restringido, que observan, guardan, practican, viven su fe cristiana de una manera y muchas de las prácticas que tienen no son bíblicas.
pero sin embargo las guardan y las viven de todo corazón. Y Dios eso no lo toma como algo malo, porque el Señor ve a la intención del corazón. Para Dios es secundario el tema de práctica, el tema de observancia, el tema de tradiciones, el tema de ceremonia. Esas son formas religiosas con las cuales se expresa externamente la intención del corazón. Pero lo que se juzga, lo que Dios juzga es la intención. Recuerden la conversación con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Porque Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora usted me dirá, bueno, pero hay que practicar la verdad. Bueno, pero acá el texto nos dice, el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El creyente que vive su fe de una manera errada, es decir, que practica cosas que no son bíblicas, pero él cree de todo corazón que son bíblicas, la sinceridad de corazón moverá misericordia al Señor, y el Espíritu Santo irá guiando a la verdad o a lo correcto, o convencerá a ese creyente errado, lo convencerá de la verdad, lo convencerá del error. Esa es una obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay personas que buscan a Dios o buscan la espiritualidad en movimientos que no necesariamente son cristianos. Y son movimientos muy espirituales, y hacen retiro, y tienen ciertas prácticas, y gente muy buena allá. Hay muchos movimientos filosóficos, espirituales, espiritualistas, y están totalmente, desde el punto de vista bíblico, están totalmente erradas, están en una fe engañosa, una fe equivocada. Pero lo hacen de todo corazón, porque creen que ese es el camino. Bueno, Dios mira con misericordia a todas esas personas. Personas que están en sectas, en grupos, en movimientos espirituales, Dios las mira con misericordia, porque hay gente que está en una búsqueda, claro, y han llegado a lugares equivocados. Bueno, la sinceridad del corazón de esa gente es mirada por el Señor, y el Señor obrará de alguna manera milagrosa para guiar a esa gente hacia la verdad, porque son personas que buscan la verdad. ¿Ok? Ojo con eso. Y lo mismo pasa con las congregaciones cristianas. No todas las congregaciones cristianas, o mejor dicho, no todas las denominaciones cristianas son 100% bíblicas. Hay mucha organización cristiana que tiene nombre de cristiana, y cuando usted analiza ciertas creencias, ciertos dogmas, usted se da cuenta que no son bíblicas. Son prácticas, tradiciones, costumbres que se han introducido en el mundo cristiano, pero no son bíblicas, no tienen la sanción, la aprobación bíblica. Y sin embargo esa gente ama y adora a Dios de todo corazón. Dios no las rechaza, no, claro, no están en la verdad, pero no son rechazadas por eso, ¿vale? Ahí podríamos tener un ejemplo de débiles en la fe, ¿ok? Bueno, el versículo 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. ¿Se dan cuenta? Es una responsabilidad personal. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y ahora otra vez toma el ejemplo de la comida. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Pablo está dando a entender que pueden haber experiencias y convicciones distintas, incluso algunas equivocadas, pero lo hacen de todo corazón para el Señor, y eso lo reconoce el Señor. Él no aprueba el error, ojo con eso, pero aprueba la sinceridad, ¿vale? Y Dios obrará misericordiosamente con todas esas personas, ¿vale? Luego dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Si bien la experiencia y la justificación por la fe es algo personal, pero al que es fuerte en la fe, tiene una responsabilidad para con el prójimo. No para contender, sino para edificar. ¿Okay? Recuerden que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. El vivir los principios de la ley de Dios es el amor y la consideración al prójimo. Lo que está haciendo Pablo simplemente es el fuerte en la fe, en vez de contender con el débil,
en vez de entrar en discusión o ensoberbecerme ante el débil, ¿verdad? Al contrario, tengo una responsabilidad y debo actuar de manera amorosa y considerada para con el débil en la fe. Y esa es una expresión de amor. Y la expresión de amor hacia mi prójimo, la consideración hacia el débil en la fe, es el cumplimiento de la ley. Porque estoy obrando por amor al prójimo, por misericordia al prójimo. ¿Vale? Ok, el versículo 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Vale? Toda obra, palabra y pensamiento será juzgada por el Señor. Ya sea que vivamos en Cristo o estemos durmiendo en Cristo. Porque el creyente, aunque esté muerto, si muere en Cristo, de Cristo es. ¿Vale? Porque el que muriere creyendo en la vida y resurrección de Cristo, volverá a vivir. Son promesas bíblicas. ¿Vale? Así que el creyente muerto de Cristo es. Y vivos para Cristo vivimos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo vuelve a poner énfasis que no juzguemos al hermano que no tiene la misma experiencia que yo. ¿Vale? No juzguemos a un hermano porque no practica la fe como yo la practico. O porque todavía le ha costado asimilar ciertas cosas de la fe. Porque hay personas que no caminan al mismo ritmo, que no tienen la misma experiencia. ¿Vale? Cuidado con eso. Luego dice, y el apóstol cita un pasaje de la Escritura, ¿no es cierto? El versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Este texto nos habla del señorío de Dios, del dominio de Dios, de la autoridad de Dios, que Él somete todo bajo su autoridad. Por lo tanto, Él es el que juzga la experiencia espiritual de César, de Leslie, de Luis, de todos. No somos nosotros los encargados de andar midiendo la práctica o la vida espiritual de otro, porque las experiencias son distintas. ¿Vale? Así que estos versículos aclaran que eso es una dimensión o es una atribución de Dios. Si nosotros traspasamos ese límite y ejercemos esta atribución que solamente le pertenece a Dios, nos constituimos en anticristos, porque nos ponemos en lugar de Dios. ¿Vale? El versículo 12 dice, recuerden que si se corta, ya saben ya, entran otra vez por el link, o yo envío otra vez el link al grupo y vuelven a entrar. ¿Vale? Versículo 12. De manera que cada uno, noten, el cada uno habla de una experiencia individual. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo. Esa palabra inmundo quiere decir impuro. Cuando Pablo toma estos ejemplos del antiguo ritual judaico, de los servicios del santuario, de las fiestas ceremoniales, etcétera, etcétera. Cuando habla de inmundo, él está hablando de algo inmundo desde el punto de vista ritual, algo impuro, ¿vale? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Se acuerdan del ejemplo que les hablé sobre 1 Corintios 8, donde habla de los sacrificados a los ídolos? Ya. Bueno, el 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, ¿vale? Mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, ¿vale? Es decir, hay creyentes que todavía siguen considerando ciertas cosas inmundas a la manera judaica, ¿ok?
Si ustedes revisan el Antiguo Testamento y revisan algunas ordenanzas y, ¿cómo se llaman? Reglamentos y ordenanzas, creo que se llaman, ¿no es cierto? Hay cosas que son consideradas inmundas y hay cosas que son consideradas limpias. Por ejemplo, en el caso de ciertos alimentos. Y así, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en base a ese tipo de ordenanzas, la religión judaica se había exagerado, se había vuelto muy legalista. Legalista en el sentido de que le habían atribuido ya prácticamente una consideración salvífica al hecho de practicar o no practicar ciertas cosas. O sea, ellos consideraban que estar vestido de cierta manera o no estar vestido de cierta manera, hacer ciertas cosas durante el día, durante varias veces era necesario, y si no lo hacías, pues tenías la condenación de Dios, etcétera, etcétera. Habían caído en ciertas exageraciones. Y muchos judíos especialmente, y paganos también, pero muchos judíos al entrar a la fe cristiana vinieron con todo ese tipo de concepciones, pensando que tenían que seguir practicando o repitiendo ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, ese es considerado débil en la fe. ¿Por qué? Porque había cosas que simplemente el que entendía la justificación por la fe, el que había alcanzado cierta madurez en la fe, entendía que había ciertas prácticas que ya eran innecesarias. Pero habían otros que consideraban que sí eran necesarias. En el segundo caso, es un débil en la fe, ¿vale? Pero el que es fuerte en la fe no debe juzgar ni condenar al que es débil en la fe. Porque el débil en la fe ya alcanzará madurez y podrá comprender que hay ciertas prácticas que él considera por el momento que son necesarias, ¿ah? Y que realmente no son necesarias, ¿vale? Así que Pablo da ese ejemplo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que lo piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ok? En ese sentido debemos ser tolerantes y respetar. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo súper práctico que se está dando hoy en día en algunas congregaciones cristianas. Hay ciertas congregaciones que han optado por vestirse de cierta manera, ¿vale? Han visto ustedes que hay hermanas que están utilizando una especie de pañuelo o velo en la cabecita en las reuniones, ¿vale? Eso se está viendo en muchas congregaciones. Bueno, el que usen velito, las hermanas, o un pañuelo, qué sé yo, un pañito para taparse la cabeza cuando están en el culto, ¿no es cierto? Porque ellas se basan en un versículo bíblico del Antiguo Testamento que hay que cubrirse la cabeza ante la presencia de Jehová y qué sé yo. Bueno, y lo están practicando. Bueno, según Romanos 14 y 1 Corintios 8, eso no es ni bueno ni malo. O sea, no te hace más ni menos el que uses un pañuelo en la cabeza. Eso es secundario. Acá el tema es la disposición del corazón, la sinceridad. Esa persona de todo corazón cree que el culto es mucho más genuino y lo vive de una manera que ella considera, ¿no es cierto?, que ese texto está vigente todavía y que hay que usar un pañuelito en la cabeza. Pero eso no la hace más creyente ni menos creyente. ¿Ok? Cuidado con eso. ¿Cómo debería ser considerada esa persona que cree que hay que usar un pañito en la cabeza? Bueno, esa persona, según Romanos 14, sería una persona débil en la fe, porque cree que la piedad o la reverencia se tiene que manifestar exteriormente con un pañito en la cabeza. Y ya está, se debe respetar. Mientras no falta la moral y las buenas costumbres, pues ya, que use la ropa que quiera, ¿verdad? El versículo 15 dice, estoy en Romanos 14, 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Se dan cuenta? Si yo comienzo a criticar a un hermano porque todavía tiene ciertas prácticas alimenticias que yo no comparto, bueno, lo que hago al hacer esas críticas injustas o al estar poniendo excesivo interés en esa práctica de mi prójimo, lo más probable es que entristezca, ofenda, ¿no es cierto?, o confunda a ese hermano. Quizás ese hermano no ha adquirido las convicciones respecto al cuidado del cuerpo, del organismo. Quizás no tiene alguna educación, qué sé yo, en cuanto a la dieta, en cuanto a la alimentación. Quizás
aún arrastra ciertas maneras de alimentarse que tenía antes de ser creyente, ¿verdad? Y al contrario, tenemos que educar, tenemos que enseñar, ¿vale? Así que ojalá nunca tengamos que ofender a alguien por algo tan secundario como eso. Por ejemplo, el caso de la vestimenta, algo súper común también en las congregaciones cristianas, que el que se viste de una manera juzgue y condena al que se viste de otra manera, ¿cierto? Que el que uno usa jeans y la otra hermana usa falda, y la de falda critica a la que usa jeans, y la de jeans critica a la que usa falda, la que tiene pelo largo critica a la que tiene pelo corto, ¿verdad? Y cosas así. Está bien, está bien. Quisiésemos las excelencias, quisiésemos que todos, ¿no es cierto?, tuvieran cierta estética. Ojalá, ¿verdad?, que todos nos viésemos bonitos, con cierta estética particular. Pero no todos tienen la misma experiencia, no todos han sido convertidos respecto a ciertas prácticas. Y eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere convicción, requiere enseñanza. El fuerte en la fe que ha entendido que el cristiano debe vestir de cierta manera sencilla, ¿verdad?, de alguna manera pudorosa, ¿no es cierto? El que ha alcanzado madurez en la fe y ha asimilado ese estilo de vida, porque no se trata tampoco de solamente disfrazarse de cristiano cuando uno va a los cultos, sino que hay que asumir cierto estilo de vida, vaya o no vaya al culto, ¿vale? Si no sería hipocresía, ¿ok? Bueno, el que ha alcanzado madurez tiene que guiar y enseñar al que no ha alcanzado madurez, ¿cierto? Si una persona va vestida de una manera un poco indecorosa a la reunión de culto, bueno, con mucho cariño y respeto se le irá enseñando y se le dirá que hay momentos y momentos y que lo aconsejable es modificar ciertas prendas para ciertas ocasiones, y por esto y por esto otro. Hay maneras y maneras de educar y de enseñar en amor, para edificación y no para entristecer, ¿vale? Por eso que lamentablemente la imagen de la iglesia es de que no, prohíben mucho, prohíben, ¿no es cierto? Típico, ¿verdad? No, sí, quisiésemos que todos fuesen de cierta manera, para reflejar, ¿no es cierto?, una cosa uniforme, ¿verdad? Pero no es así. Las experiencias espirituales son distintas en cada uno. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Bueno, vuelvo a repetir, el apóstol Pablo no está hablando aquí de dietas alimenticias ni de días, ni está enseñando en un calendario de ningún tipo. Pablo toma ejemplos respecto a ciertas personas que creen que se deben practicar ciertas fiestas y hay otros que dicen que se tienen que adecuar a cierta manera de comer. Bueno, ya está, pero la esencia del capítulo 14 dice relación con el trato que tiene que haber entre el débil y el fuerte en la fe, ¿ok? Tiene que ser en amor, en consideración. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien, ¿ok? Es decir, no pues sea vituperado. ¿Qué quiere decir blasfemado? No sea blasfemado o insultado tu madurez en la fe. No sea que tu madurez en la fe venga a ser un instrumento de perjuicio para el débil en la fe. Al contrario, tu madurez debe ser un vehículo eficaz para guiar al débil a ser fuerte. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Se dan cuenta? Esas son cosas secundarias. Pablo ubica en cada lugar como corresponde. Acá lo esencial es manifestar los principios de la ley de Dios en cuanto al amor hacia el prójimo, ¿vale? Ya las prácticas y las formas religiosas están en segundo plano. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón, es el Espíritu Santo el que hace los cambios en mí, de dentro para afuera. Es el Espíritu Santo el que convence. No querramos reemplazar la obra del Espíritu Santo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
¿Ok? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esa es la actitud que debe primar entre el débil en la fe y el fuerte en la fe. Así que, el 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es decir, la obra de Dios, ¿cuál es? La de salvación de las almas. Tanto el débil como el fuerte en la fe han sido justificados en la fe, han sido perdonados por Dios, ¿verdad? Pero tienen una experiencia de caminar cristiano distinta. Unos van más a 100 kilómetros, otros van a 80 kilómetros, otros van a 40 kilómetros, ¿vale? Pero no somos nosotros llamados a juzgar o a condenar a aquellos que van a 20 kilómetros, porque todos estamos en esta carrera, todos hemos sido justificados por la fe y todos tenemos distintas experiencias, ¿ok? Así que no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, por cosas secundarias. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. O sea, no sea que destruyamos la vida espiritual y las convicciones espirituales de un débil en la fe por estar criticándolo y porque no está a la altura en la que nosotros estamos. ¿Ok? El 21. Bueno es comer carne. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ojo, ¿ok? ¿Ok? Cada cual tome sus propias decisiones según las convicciones que tiene y que ha adquirido a través de la palabra de Dios y de la guía del Espíritu Santo. Cada cual viva su fe para sí mismo, teniendo la convicción que rinde cuentas a Dios. ¿Vale? Si alguien te critica porque resulta que usas jeans y no usas falda, bueno, si el Espíritu Santo o no te ha convencido respecto a ciertos cambios, ¿no es cierto? Y con esto, ojo, no estoy diciendo que... Quiero aclarar una cosa. El practicar ciertas cosas, yo pongo como ejemplo el tema de la vestimenta, porque es súper común que los hermanos se critiquen respecto de eso. Por eso lo tomo como ejemplo. Pero según el capítulo 14, ese tipo de cosas son secundarias. Son secundarias. ¿Vale? Las prácticas, las ceremonias, las formas, la manera de vivir la fe, que si me arrodillo o no me arrodillo, que si cierro los ojos o no cierro los ojos, que cuántas veces oro, cuántas veces ayuno. Eso es un tema entre tú y Dios. Tú sabes cuándo ayunas para Dios, porque yo ayuno no para que me vean los hermanos, ayuno para Dios. Yo sé cuántas veces oro al día. Yo sé cómo me comunico con Dios. Todo eso, toda la práctica religiosa y la vivencia religiosa es algo que se va generando de dentro hacia afuera. Y es una relación mía con Dios. Yo les hablaba el otro día del famoso diálogo creyente en el cual yo converso con Dios. Estoy así como estoy hablando con ustedes por la cámara, yo me paseo para allá y para acá cuando estoy solo y converso con Dios. Bueno, esa es mi experiencia. Quizás hay otras personas que se comunican con Dios de otra manera, que necesariamente tienen que arrodillarse, tienen que inclinar el rostro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay miles de maneras y formas. Y esto no me hace más o menos que ustedes, ¿vale? Cuidado con eso. No hay que criticar en ese sentido porque son experiencias distintas, ¿ya? El versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No sea que por tus convicciones, porque tú piensas que se ha de vivir de una manera la fe, ¿cierto? Y por mi manera de vivir la fe, yo la hago un dogma, ¿no es cierto? Y condeno a aquel que no la vive igual que yo. Al contrario, debo ser empático y comprender la experiencia del otro, ayudarlo, compartir mi experiencia, a ver si le sirve al débil en la fe. ¿Ok? Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se dan cuenta? El débil en la fe no tiene la experiencia que yo tengo, pero lo que tiene lo hace con fe. Y eso es aprobado por Dios. Eso es lo que está enseñando el apóstol. Acá dice, pero el que duda de lo que come
es condenado. O sea, si tú piensas que debes comer algo, hazlo. Y hazlo con fe. No lo hagas con duda. Hazlo con convicción. Lo que es aprobado por Dios es la fe. No necesariamente la práctica. ¿Vale? Ojo. Y puede haber una práctica equivocada, incluso antibíblica. Yo no estoy diciendo que Dios aprueba el error, vuelvo a repetir. Pero lo importante para el Señor, y es lo que aprendimos acá recién con el capítulo 14, es la fe. Es la fe. Hay muchas personas que pertenecen, por ejemplo, al catolicismo romano, y esas personas practican muchas cosas que no necesariamente son bíblicas. Y sin embargo, esa persona cree de todo corazón que así se sirve a Dios, que hay que encerrarse en un convento y que de esa manera se alcanza la santidad. Bueno, bíblicamente eso está equivocado, pero esa persona lo cree de todo corazón. Cree de todo corazón un error, cree sinceramente un error. ¿Dios aprueba la práctica? No, porque es un error. ¿Aprueba la fe de esa creyente? Sí, porque lo hace de todo corazón. Y Dios en su misericordia obrará en esa persona para convencerla de juicio y de pecado y de maldad. ¿Ok? Luego dice el versículo 20. Bueno, pasamos al capítulo 15. El capítulo 15 de Romanos, versículo 1. Así que, los que somos fuertes, noten, ahora habla de los fuertes en la fe. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tener mucha paciencia, sobre todo los que enseñamos la Escritura. Los que enseñamos la Escritura, y para qué decir los pastores o los que tienen cierta responsabilidad con la congregación, hay que tener una paciencia única, porque no tratar con tantos caracteres, con tantas experiencias, con tantas personas. Hay personas que a veces que son súper complicadas, otras son dóciles, son obedientes, son disciplinadas. Hay otros que todavía vienen con sus grandes defectos del mundo, ¿verdad? Y tienen que ser pulidas, y tienen que ser guiadas, y tienen que ser enseñadas y tratadas con amor. Eso prueba nuestra paciencia, sí, pero va a nuestro beneficio, porque eso nos pule también a nosotros, ¿vale? Así que los que somos fuertes, dice Pablo, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos de nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Pero porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El fuerte en la fe debe aprender de Jesús. ¿Vale? Jesús, cuando se encontraba con una persona que estaba en un error, lean cómo lo trataba, cómo lo persuadía, cómo lo convencía, cómo le contaba una historia, una parábola y lo guiaba hacia el camino correcto. ¿Vale? Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Cuando dice antes se está refiriendo al Antiguo Testamento, a los patriarcas, ¿verdad? Porque las cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Noten que dice nuestra enseñanza. A fin de que por la paciencia, la palabra paciencia acá también significa perseverancia, la perseverancia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cuando Pablo habla de tener un sentir según Cristo Jesús, es según el ejemplo de Cristo Jesús. Nosotros debemos cultivar la misma paciencia que tuvo Jesús. Esa palabra paciencia o perseverancia implica soportar con paciencia, no perder los estribos. Repito el versículo 5, Romanos 15, 5. Romanos 15, 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
¿vale? Y esa debe ser nuestra experiencia, especialmente con los fuertes en la fe, para con los débiles, ¿ok? El versículo 7, Romanos 15:7, dice: por tanto, después de todo lo que hemos leído sobre los débiles de la fe, por tanto, recibíos. Noten por favor el versículo 1 del capítulo 14, Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, recibid. Repito el versículo 7, Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. El débil reciba al fuerte y el fuerte reciba al débil, no para contención, sino para edificación. No se rechacen mutuamente ni se critiquen mutuamente, sino que edifíquense. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¿Qué cosa da gloria a Dios? Pongan atención, por favor, ¿eh? Yo he sido bien crítico respecto a esto. Ustedes escuchan a las iglesias que se habla de dar gloria a Dios, demos gloria a Dios, para la gloria de Dios. Pero no se sabe qué es dar gloria a Dios. ¿Cómo se da gloria a Dios? ¿Se acuerdan que aprendimos que dar gloria a Dios es vivir los principios de la ley de Dios? Eso es dar gloria a Dios. Gloria a Dios es caminar como creyente fundado en los principios del amor de la ley. El amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando vivimos esos principios, damos gloria a Dios. No se da gloria a Dios diciendo gloria a Dios. No se da gloria a Dios con 2 horas de culto. No se da gloria a Dios levantando las manos diciendo gloria a Dios. Eso no da gloria a Dios. No se da gloria a Dios construyendo un templo. No se da gloria a Dios realizando tal o cual obra de beneficencia. Acá dice que, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Dar gloria a Dios es manifestar los principios de amor en nuestra vida y para con nuestro prójimo. Ese es el cumplimiento de la ley. Eso da gloria a Dios. Cuando la Escritura habla de que Dios se hizo carne, caminó entre nosotros y vimos su gloria, ¿cuál era la gloria de Cristo? Porque Cristo glorificaba al Padre. Glorificaba al Padre porque vivía conforme a los principios del gobierno de Dios. Cristo en su conducta, en su vida, reflejaba al Padre, el carácter del Padre. ¿Y cuál es el carácter del Padre? Amor. Así se da gloria a Dios. Versículo 8, 15:8, Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo no vino aquí a hacer un borrón y cuenta nueva. Cristo vino a confirmar lo que ya estaba escrito. Los principios del gobierno de Dios, Cristo los vino a vivir literalmente en esta tierra, para mostrarnos y darnos ejemplo. ¿Vale? Y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? Otra vez, lo dice el texto. Vean el versículo 9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios, ¿cómo? Por su misericordia, como está escrito. ¿Cómo se da gloria a Dios? Manifestando misericordia, un carácter misericordioso. Reflejar un carácter misericordioso, reflejar la imagen de Cristo. Eso da gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Acá dice, el 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Cómo? Por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos.
estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regirlo a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Ese conocimiento no es solamente aprenderse de memoria textos. Cuando habla de conocimiento tiene que ver con algo más profundo, con la epignosis que se llama. Epignosis dice relación con el discernimiento, algo más profundo que solamente conocer un texto. Es conocer el significado del texto. Eso es el conocimiento. El conocimiento de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Es decir, el fuerte en la fe tiene cierto, perdone que lo diga de esta manera, cierto nivel de bondad, ha desarrollado en su vida, ¿cierto?, el carácter del Salvador, y es manifiesto en su vida la bondad. Pero la experiencia y la madurez también le ha dado conocimiento, y no necesariamente conocimiento desde el punto de vista intelectual, conocimiento en cuanto a la profundidad de los principios de Dios. ¿Vale? Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, o sea, osadía, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Para qué? Para ser ministro, acuérdense que la palabra ministro viene de servidor, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, ¿cierto?, el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Vale? Si hay algo en lo cual se enorgullece Pablo, es en lo que Cristo ha hecho en él, la transformación que Cristo ha logrado en Pablo, que Pablo ya no era el Saulo de antes, ahora es otra persona. Si hay algo en lo cual me tengo que enorgullecer y jactarme, es en los cambios que Cristo ha hecho en mí. Tengo pues, versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Pablo hace referencia a cómo él ha sido usado como instrumento entre los gentiles. Eso glorifica a Dios. Y 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Vale? Y luego hay un subtítulo que dice, Pablo se propone ir a Roma. Pablo se propone ir a Roma. Posiblemente se corte, así que ustedes ya saben ya el procedimiento. Vamos a avanzar un poquitito para terminar el capítulo 15. Y ya nos quedaría el capítulo 16, que eso ya lo tocaríamos el viernes, ¿ya? Así que vamos a terminar el capítulo 15. Pablo se propone ir a Roma. Noten lo que añade en esta carta, interesante. Recuerden que esta carta es dirigida a los creyentes que están en Roma. Pablo no está en Roma. Posiblemente está en Corintio, ¿vale? Escribiendo esto. ¿Okay? Pero les mando el aviso en la misma carta que él tiene intenciones de ir a ciertos lugares. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Por ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, Roma, cuando vaya a España iré a vosotros. Él tenía pensado ir a la península ibérica y por ahí pasar por Roma, aprovechar. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Las iglesias tenían la costumbre que cuando Pablo llegaba, se estaba acercando al lugar del destino, la iglesia salía a esperarlo, a recibirlo a las afueras de la ciudad y lo acompañaban
¿ok? Y al mismo tiempo, cuando lo despedían, los hermanitos acostumbraban, o una delegación de la iglesia acostumbraba a escoltarlo o acompañarlo hasta la salida de la ciudad y despedirlo. Esa es una costumbre cristiana, ¿ya? Versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles con los materiales. Así que se daba algo súper lindo, porque las iglesitas, como ya no había diferencia de punto de vista espiritual entre judíos y griegos, judíos y gentiles, eran uno solo en Cristo, así que los gentiles mandaban ofrendas materiales, ayuda, encomienda a las iglesitas que estaban con mayor necesidad, y así se apoyaban los unos a los otros. Así que, versículo 28, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, o sea la ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, a Roma, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Es decir, que lo aceptaran en las iglesias de Jerusalén. Había mucho prejuicio con Pablo, no todos tenían la tranquilidad cuando recibían a Pablo. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Ya? Entonces, en definitiva, hemos terminado el capítulo 14 y 15 hoy día. Ustedes se dieron cuenta que son capítulos relativamente fáciles, donde no revisten mucha profundidad, salvo algunas cositas que tuve que aclarar, pero es todo súper entendible, súper literal. Nos restaría el capítulo 16, que ya son salutaciones personales, pero son muy entretenidas, no se lo pierdan, el último capítulo. Este viernes, Dios mediante, este viernes terminamos Romanos, ¿vale? Viernes 20 horas terminamos Romanos con el capítulo 16. Después que terminemos el capítulo 16, me dan toda la semana que sigue, porque voy a preparar los diplomas digitales para hacérselos llegar. Los voy a enviar todos por el grupo de alumnos, ¿vale? Que tenía pensado enviarlos a cada uno por correo electrónico, pero creo que es más práctico enviar los diplomas por el grupo de WhatsApp. Así que voy a confeccionar los diplomas para enviárselos a cada uno por el grupo de WhatsApp. Necesito que por favor me envíen nombre y apellidos de cada uno, por favor, ¿ya? Por ejemplo, Luis Ricardo Geria Muñoz, así, que me envíen el nombre completo, por favor, envíenmelo, ya sea por el grupo, láncenlo, o me lo mandan por privado, no hay problema, para confeccionar los diplomitas digitales, ¿ya? Y una vez listos los diplomas, los lanzo por el grupo de alumnos y ahí cada uno lo baja en su teléfono, lo tiene guardadito y te recuerdo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, terminamos este viernes, Dios mediante, capítulo 16. Me dan una semana para confeccionar los diplomas y se los estoy enviando el próximo fin de semana. ¿Ya? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa que nos has dado para poder avanzar en esta carta maravillosa sobre Romanos. Gracias, Señor, por la enseñanza, gracias por la edificación espiritual y gracias por las lindas almas que han perseverado hasta ahora y han seguido continuando con este estudio. Bendice y fortalece en la fe a cada uno de estos maravillosos alumnos. Ayúdales a poder guardar en su corazón lo que han aprendido, a recordar las palabras de Dios en su escritura. Acompáñanos en esta noche, danos paz en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a ser tus hijos, tus hijas. Te lo rogamos y te lo pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino solamente por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Agradecidos a todos y los espero el próximo viernes para terminar Romanos. Envíenme su nombre completo, por favor, ya sea en privado o por el grupo. ¿Ya? Un abracito. Que Dios les bendiga. Bye bye.